Hola, muy buenos días. Mi nombre es Melina Altagracia Cepeda Sandoval de la matrícula 169191 y le estaré hablando sobre los capítulos desde el 16 al 26 del libro Composición Social Dominicana de Juan Bosch. En el primer capítulo, que es el 17, tiene como título 1857-1861, luchas del seno de la pequeña burguesía, y el título que le doy es Economía Social Dominicana, tratado sobre la economía social de República Dominicana. En aquel entonces, dado a conocer que cada vez le iba peor porque el país era muy pobre y tenía una población escasísima y la economía era muy atrasada y las exportaciones que realizaban. La burguesía explotaba a nuestro pueblo con lo que producían y consumían, ya que no se tenía un establecimiento bancario para administrar la moneda, y con el cambio de oro por billetes que ordenó Báez en el 1857 fue el detonador de la contradicción entre la baja pequeña burguesía y el sector alto y mediano de la pequeña burguesía. En el siguiente capítulo tiene como título Restauración, obra de la pequeña burguesía. Yo le doy como título Lucha política de los santanistas. Este capítulo trata sobre la lucha por el poder, donde hubo ataques que produjeron el movimiento revolucionario, donde la mano dura entregó el poder a España. En esta lucha estaban los tres sectores que eran la baja pequeña burguesía, la alta y la mediana, donde se produjeron luchas una con otra. Esta lucha llevó a formar el Partido Rojo y Azul. Luego de esto, el país estaba pasando por una crisis económica desesperante y se estaban dando muchas condiciones para el estallido de una revolución social. El capítulo 19 tiene como título El largo reinado de la pequeña burguesía en la vida política nacional. Tiene un título muy parecido y yo le doy Desorden Social. Este capítulo trata sobre el desorden que había en el gobierno de Báez, por qué Báez se creía dueño del bienestar del Estado y los vendía, y el dinero carecía de valor, y del movimiento armado que realizaron para derrocar a Báez, donde ese movimiento se llamó Guerra de los 6 años, que fue encabezada por el general Cabráez. El capítulo 20 tiene como título La composición social y los partidos políticos de la época. Yo le puse Partido Político Social. Este capítulo trata sobre los partidos políticos de aquella época, donde nos muestra que el primer partido que se conoció en nuestro país fue el de los Trinitarios. Tenía como líder a Juan Pablo Duarte, y luego se formó el Partido de los Conservadores, cuyo líder era Pedro Santana, donde estos dos partidos no tenían una organización. El capítulo 21 es el título El gobierno de los azules o el camino hacia la sociedad burguesa, y yo le puse Industria azucarera. Este capítulo nos explica sobre la industria azucarera, donde se había desaparecido del escenario económico del país desde la Reconquista, y de que antes se producía melao y no azúcar. También nos habla sobre la descapitalización y la capitalización, donde la necesidad de distribuir dinero y posesiones llevó a Lili a comprometer la economía y el porvenir de la República Dominicana. En el capítulo 22 tiene como título La muerte de Arauz a la muerte de Cáceres, y yo le puse Desorden político luego de la muerte de Arauz y Cáceres. Este capítulo nos revela el desorden político que se dio con la muerte de estos dos presidentes para elegir como presidente a cada partido. En cuanto a las elecciones, se produjeron un levantamiento en todo el Cibao, donde la guerra civil se generalizó y fue la más sangrienta que conocieron el país.
esas elecciones hubieron muchos desorden político. El capítulo 23 tiene como título El imperialismo en acción. Yo le dejé el mismo título. Este trata sobre cómo Cáceres organizaba su ejército y que en la posición social los gobiernos tomaron medidas para favorecer la instalación de ingenios de azúcar y que la ocupación norteamericana dio influencia en el orden social. Capítulo 24, la composición social hasta 1930. Yo le puse descapitalización del comercio. Este capítulo trata sobre la descapitalización que se presentó de golpe y que empobrece una gran cantidad de personas, ya que las mercancías que vendían y producían bajó de precio en cuanto a los productos, los cuales son el tabaco, cacao, café y el azúcar. Capítulo 26 tiene como título Trujillo o el paso de la pequeña burguesía a la burguesa. Yo le puse organización del gobierno de Trujillo. Este capítulo es algo interesante, ya que nos muestra de cómo Trujillo se organizaba para tomar el cargo de la presidencia de la República Dominicana. Este presidente acumulaba capitales desde el monopolio de ambos tipos para llegar a la alta burguesía. Capítulo 26. La composición social a la muerte de Trujillo. Yo le puse gobierno de Trujillo. Este capítulo trata sobre cómo fue el gobierno de Trujillo, de cómo se organizaba en su poder, de los hechos ocurridos durante su gobierno, de la fortuna que obtuvo en su gobierno. Este libro me pareció muy interesante, ya que trata sobre los casos ocurridos en nuestro país. Muchas gracias.